Bien, de esta manera entonces avanzamos ya a la charla de cierre de este ciclo que va a estar a cargo de la arqueóloga y también doctora en arqueología Jimena Torres. El título de su presentación es Avances en el estudio arqueológico de la relación ecosistemas marinos magallánicos, pesca y dinámicas culturales en el pasado. Así es que con esta charla entonces vamos cerrando nuestro ciclo y invitamos por supuesto a Jimena a que nos exponga acerca de este tema que nos convoca. Adelante, Jimena. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la instancia a este seminario, a la organización de este seminario Sergio Radic. Y bueno, yo les voy a hablar, como dice el título, pero yo voy a juntar un poco distintos proyectos distintos proyectos en los que he participado. Bueno, un proyecto que en este momento se encuentra en el tercer año y último año, que es el proyecto que se encuentra acá arriba, Trayectorias Históricas de los últimos 2000 años, en Magallanes. Bueno, el enfoque es más que nada sobre la arqueología, pero también aborda muchos aspectos de la paleoecología costera y el patrimonio cultural intermareal, ¿ya? Y bueno, como son los últimos 2000 años, es bastante más tardío, por ejemplo, a lo que presentó Fabiana, ¿ya? También como todos estos proyectos tienen también antecedentes en otros proyectos, también es parte de los resultados, son parte de un postdoctorado Fondesit que tuve hace un par de años, y bueno, también del doctorado, y también un proyecto anterior de Manuel San Román. Hay muchos de los datos y sitios trabajados que son de un proyecto Fondesit que lideraba Manuel San Román. Bueno, a mí el área de estudio se centra en el área del Estrecho Magallanes, y bueno, particularmente, y respecto al tema de la pesca, es bastante particular esta zona porque, bueno, a diferencia de las otras zonas, por ejemplo, arqueológicas, o se han hecho otros estudios de la pesca prehistórica, la corriente Humboldt en este caso no está presente como parte de su influencia dentro de los ecosistemas que están en el Estrecho Magallanes, sino más bien son ecosistemas subantárticos y de masas y ecosistemas subantárticos. Y muy diferente a lo que podemos ver, por ejemplo, en las zonas más del norte, desde Chiloé hacia al norte, donde está presente la corriente Humboldt. Por lo tanto, cambia la biodiversidad y el tipo de fauna presente, por supuesto. Ya, otra particularidad que tiene, como decía Américo, también está el tema que son sistemas de fiordos y canales. Esto también genera una particularidad en los ambientes costeros y los microambientes, y por tanto también en la adaptación humana a lo largo del tiempo. Lo que a mí me interesaba mucho es ver eso, cómo a nivel espacial y cómo los cambios, las dinámicas de estos espacios tan heterogéneos podían influir sobre la adaptación humana, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos este mapa, vemos cómo también el océano Atlántico, el océano Pacífico, la presencia de hielos, el viento, etcétera, generan ciertas características particulares que a su vez se presenta la otra complejidad que va cambiando a través del tiempo, producto de por ejemplo, los avances, retrocesos glaciares, que, por ejemplo, ya en estudios de otros investigadores, paleoecólogos, han mostrado que durante estos últimos 3.000, 2.000 años, hasta 1.000 años, se han generado cambios importantes respecto al avance y retrocesos glaciares, y por tanto hay zonas que quedan más o menos aisladas, por ejemplo, del Océano Pacífico, generando también cambios en la biodiversidad y, por tanto, en la adaptación humana y en la pesca. Bueno, mi tema, en general es, como de los tiempos más recientes, y un tema que me interesó mucho desarrollar en el marco de este proyecto es la interacción, cómo en el momento más tardío de las comunidades indígenas que son parte del Estrecho Magallanes interactúan con otras sociedades o tradiciones pescadoras o tradiciones costeras marítimas, como los chilotes, los loberos, nutrieros, chilotes, también los navegantes europeos, por ejemplo.
y de qué manera podríamos ver una forma de que se materialice esta interacción. Por lo que, me enfoqué para ver este tema, más que nada el tema de arqueología intermareal, que lo vamos a ver al final. Primeramente voy a hablar un poco más sobre el tema del cambio, las dinámicas de la pesca a lo largo del tiempo y relacionado con los cambios ambientales. Bueno, mi aproximación es la ictoarqueología para ver el tema de la pesca, principalmente, que nos da, además de hablarnos de la subsistencia, de la economía, nos da muy buena información sobre cómo era el ambiente en el pasado, ¿ya? Los restos de peces son, por ejemplo, acá podemos ver los restos de peces, no se encuentran enteros como vemos acá arriba, se encuentran muy fragmentados, y yo analicé, analizó más sitios, pero en esta oportunidad, para mostrar las tendencias generales, voy a mostrar 12 sitios que analicé los restos de peces de diferentes zonas, por tanto, distintos ambientes de la zona de Estrecho Magallanes y mares adyacentes, en este caso Sena Otway, y de los últimos 6.000 años, o 7.000 años, que son el tiempo, la historia de ocupación de comunidades indígenas canoeras en la región. ¿Ya? Acá podemos observar que hay un cambio importante, se ve un poco borroso, pero este gráfico es de lo más antiguo, este es un periodo más intermedio y esto es mucho más reciente. Y podemos ver cómo fue cambiando la pesca a través del tiempo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el negro es Salirota australis, que era la especie más explotada durante casi 4.000 años, que es una especie que hoy en día no es muy valorada o muy interesante para el consumo, ¿ya? Por ejemplo, en este último periodo, en los últimos 2.000 años, la pesca fue mucho más, a partir de los restos que podemos ver en distintas zonas, mucho más enfocada en zonas del borde costero, biotopos del borde costero, como zonas estuarinas, huirales, por ejemplo, etc. Dentro de esto se encuentran las especies como, Paranototenia, Cotopercagobio, Torito de los Canales. Este es un gráfico que muestra cómo cambió a través del tiempo la importancia, por ejemplo, de esta especie de demersal, que es la Salirota australis, hacia el periodo medio, es decir, el periodo más antiguo y el periodo medio, que son los primeros 4.000 años, era muy importante. ¿Ya? Cada puntito de acá son sitios arqueológicos. El Echinops maclovenis, que es el róbalo, se muestra un poco más presente en los distintos sitios, pero abunda más en los sitios más tardíos. ¿Ya? Y bueno, y la Cotopercagobio, el Torito de los Canales, está presente casi en todos los sitios. Yo agrupé, acá agrupamos por tipo de ambiente o hábitat, o biotopo, y podemos ver que aquí de los sitios de 6.500 es absolutamente todo demersal o submareal profundo, y después ya como que la cosa, después de los 2.000 años hay de todo, hay más diversidad, y donde también las especies como de algas o de ambientes de huirales o de clastos y bloques, por ejemplo, del intermareal y submareal, se encuentran mucho más presentes. Ahora, nos preguntamos, ¿qué habría pasado? ¿Por qué se habría generado este cambio? Si tiene que ver con un tema más cultural o cambios ambientales. Como vimos al principio, es muy dinámico el ambiente a lo largo de los últimos 6.000 e incluso 3.000, 2.000 años. Y bueno, acá vemos entonces cómo la pesca inicial sería más en esta zona, considerando que no cambió el ambiente, o sea, pensando en la hipótesis que no cambió el ambiente, y en los últimos 2.000 años sería más en el borde costero. Sin embargo, pensamos que por la profundidad cronológica de todos estos sitios, es muy probable que haya existido cambios ambientales, y por lo mismo hicimos estos estudios. Por ejemplo, este estudio que se realizó en el marco del postdoc es sobre para evaluar el crecimiento de la especie, si había diferencias entre el crecimiento de la especie Salirota australis, la más explotada durante los primeros 4.000 años, con lo que podemos ver en la actualidad de la misma especie en el Estrecho Magallanes, y podemos ver que antes el crecimiento era más rápido en los sitios de entre 3.500 y 6.500 años. ¿Ya? Bueno,
el método no lo voy a detallar en esta oportunidad, pero todo esto se hizo a partir de vértebras. El crecimiento, por ejemplo, de los anillos, la cuantificación y la medición de los anillos de crecimiento de estas vértebras. También para evaluar, también a partir de los restos arqueológicos de peces, ver también cambios en el ambiente. Hicimos estudio de ecología isotópica, la señal isotópica del nitrógeno y el carbono. Y también, por ejemplo, hay especies que mostraron cambios, o sea, no mostraron cambios, por ejemplo, el torito de los canales, tan importantes, acá lo vemos a la izquierda, a la derecha, o sea, a la izquierda arriba. En cambio, la salilota sí mostró ciertos cambios, por ejemplo, en el nitrógeno y en el caso del patagonorotén, en el caso del carbono 13. Ahí, por ejemplo, podemos ver cómo están los huesos y están en proceso de desmineralización y abajo está el colágeno, que es de donde se saca para hacer el estudio de isótopos. Y bueno, este es un trabajo que en este gráfico, que bueno, no voy a profundizar mucho en esta diapositiva, pero es un trabajo que se hace en conjunto y en colaboración con Claudia Mancilla, también Claudia Aracena, que son trabajan el tema más paleoecológicos, y podemos ver cómo podemos unir los diferentes proxies de, por ejemplo, cómo va cambiando la pesca y también cómo van cambiando ciertos procesos ecológicos o de tanto terrestres como marinos. Por ejemplo, baja productividad del mar en ciertas zonas, por ejemplo, el estrecho de Magallanes, ver cómo comparar la información con lo que nos aparece más en relación al patrón de pesca o la explotación de peces. Bueno, y finalmente podemos ver que existen cambios importantes a través del tiempo en la pesca, pero este periodo nos llama la atención que si bien es el periodo donde hay más pesca demersal, al igual que el primero, pero en este es mucho más su abundancia, nos llama la atención, porque está la ausencia de tecnología de pesca, que hasta ahora no podemos saber por qué en el periodo entre 3.000 y 2.000 años no hay ningún tipo de tecnología de pesca. A diferencia de los 7.000 años, que podemos ver estas herramientas, también podemos ver pesos de línea entre los sitios de 7.000 y 6.000 años, pero en el periodo 3.500 y 2.500 no vemos absolutamente nada, lo que nos genera la duda de que cómo se pescó o si hay algún tipo de tecnología perecible que no se conservó. ¿Ya? Por eso también uno trata de ver distintas posibilidades. Por ejemplo, encontramos estas puntas en sitios del periodo, distintos sitios cavados por Manuel San Román y también Dominique Legupil. Estas puntas que quizás, ¿por qué no?, podían ser también haberse utilizadas para la pesca. También pueden haber otros métodos que son no visibles, por ejemplo, pesca con antorcha u otro tipo de tecnologías que desde ahora no podemos saberlas porque obviamente también el registro arqueológico tiene sus limitaciones. Y bueno, como también aquí es una foto que me gusta mucho porque te retrata un poco cómo la pesca atrae no solamente a los humanos, sino también a otros animales consumidores de peces como las aves. Y aquí se ve como esta foto es de Jaime Ojeda. Aquí vemos cómo estas aves pelágicas consumen los restos de los pescados que tiran los pescadores para atraer también las aves. Y bueno, hay una serie de tipos de anzuelos que pueden ser, y que quizás, esta es una imagen que debería haber ido antes, que quizás no somos capaces en este momento de determinar que pueden haber sido utilizadas como anzuelo. Y bueno, esto es más o menos los sitios este es un sitio que trabajamos en el marco del proyecto actual, ANID, y también, se enmarca en este último periodo de los últimos 2.000 años, que es donde hay una pesca más enfocada sobre peces que hoy se encuentran en el borde costero, y por ejemplo huirales. Y en este caso el sitio Tili, es un sitio en Carlos III que muestra mucha
abundancia, bueno, tiene abundancia de peces, y muchos nototénidos, como Paranototenia. Y es muy interesante este sitio, que fue primeramente trabajado por Manuel San Román. Es interesante ya que tiene una ocupación en esta parte, por ejemplo, esta es la estratigrafía. Vamos a ver que primeramente hay mucha abundancia de aves y mamíferos, y es el periodo de ya contacto histórico, indígena contacto histórico. En cambio, todos estos otros niveles ocupacionales son precontacto, lo que muestra también cómo cambia el uso y el consumo de fauna en una misma localización. Estas son las puntas que habrían sido utilizadas para la pesca en el momento tardío, pero son etnográficas, históricas, por tanto. Y las pesas, sobre todo, caracterizadas para los yaganes en la etnografía. Yo quería también mostrar un poco sobre la pesca en el sector del Estrecho de Magallanes, ya que es un uso continuo del espacio. Quería mostrar esta parte habitada también por los Selknam, o comunidades indígenas terrestres que se encuentran previo a también los 2500 años, que muestran también un consumo importante de róbalo en esta zona, probablemente por su abundancia en las orillas. Y es muy importante también la presencia de pesas que probablemente fueron utilizadas para redes. Y también estas especies como de puntas óseas, hechas sobre hueso de guanaco. Aunque las tecnologías óseas de pesca no son muy abundantes. La red, se han encontrado algunas redes hechas de tendón de guanaco, pero no sabemos si antes del periodo de contacto se estaban utilizando con esta modalidad a mano, porque etnográficamente se habla de la utilización a mano y de estas redes, y en ese caso no sabemos si estas pesas habrían sido utilizadas para esas redes. Estas pesas tienen 2500 años en todo caso, y se encuentran en Punta Catalina. Y por último, un sitio que estuvimos trabajando también en el proyecto, son 3 sitios entre Puerto Arturo y Puerto Yartu, para ver el tema más de la biodiversidad la pesca, porque también ya es un ambiente diferente a la parte norte de estepa de Tierra del Fuego, y pudimos ver también que son sitios con tecnología muy asociada a cazadores recolectores terrestres, pero muy como orientada a lo que es el recurso de pesca de orilla, por ejemplo, la pesca en huirales, y también en la recolección de moluscos. Entonces pareciese también que son sitios de cazadores terrestres, o de comunidades que habitan pedestres que habitan en Tierra del Fuego, pero también explotan estos ambientes como estos huirales. Estas especies son las más comunes en estos sitios de Puerto Arturo. Y bueno, lo último que quería señalar es sobre el patrimonio intermareal, más que nada como la interacción que podemos ver en estas zonas de intermareal, que es la zona de alta y baja marea, y cómo podemos también ver rasgos culturales de distintas comunidades costeras. Ya aquí vemos, por ejemplo, un cholchen, que una estructura que vamos a ver más adelante, que es probablemente un vivero para conservar moluscos. Acá varaderos, por ejemplo, en Isla Navarino, y bueno, ya queda un corral a la izquierda, corral de pesca. Los corrales de pesca, bueno, sabemos que hay muchos corrales de pesca, o pensamos que pueden haber sido previos a la llegada de europeos y también de las comunidades chilotas que se encuentran hoy en día y que han migrado a través de los últimos siglos a la zona de Magallanes. Por tanto, pensamos que probablemente puedan haber previamente a la llegada de población chilota, pero es muy difícil el tema de la cronología, de fechar este tipo de estructura, ¿ya? Bueno, el corral consiste, como podemos ver acá, en una foto de Álvarez, un corral que al subir la marea entra el agua y al bajar dejaría atrapados los peces, ¿ya? Pueden ser utilizados con piedras, con varas o solo piedras, y bueno, distintos materiales.
Bueno, esto es lo que en Chile tiene cierta percepción y cierta, es parte de cierta estructura social, la utilización de este tipo de tecnologías de pesca, no solamente para la subsistencia u otro tipo, o la economía, sino que también es parte de cómo se configura la sociedad y las relaciones de parentesco, ¿ya? Lo que puede haberse modificado, haber cambiado al llegar a esta zona, ¿ya? Donde, como dije anteriormente, interactúan distintos tipos de sociedades costeras. Bueno, esto es el registro que hemos hecho este último tiempo de estas estructuras en distintas zonas del Estrecho Magallanes hasta Isla Navarino, también acá en Bahía Cook, y podemos observar que hay, bueno, en colores se ven como las distintas funcionalidades, algunas indeterminadas, ¿ya? Vemos corrales en playas abiertas, bahías cerradas, por ejemplo acá bahías cerradas en algunos accidentes geográficos y acá playas abiertas. Aquí algunos resultados del registro que hemos hecho con topografía, también algunos trabajos en 3D. Este es un corral que está en Isla Riesco, yo creo que puede ser muy conocido para la mayoría, es bastante accesible, está en el kilómetro 22 por Otway, y es muy bonito, está muy bien conservado. Se encuentra, al subir la marea se encuentra bastante profundo. Vemos este otro, una foto que se sacó hace poco con un dron y que se encuentra cerca de la estancia Caleta y que, según lo que podemos pensar, podría ser este de la foto que se encuentra acá a la izquierda abajo y arriba, ya que se menciona que puede ser encontrarse cerca del río Caleta Canelo. Este es un corral en Seno Skyrim, Canal Filtro. Este es otro corral que es muy posible también porque la conservación que sea muy reciente, pero que nadie hasta el momento que yo por lo menos que me haya contado, me haya dicho, lo vio que se haya utilizado. Y se ven por ejemplo acá las varas y el alineamiento de piedras que es muy parecido al que yo mostré que era de Chiloé. Este corral se encuentra en Porvenir, también es muy accesible, está al frente del estadio de Porvenir. Acá también cerca del estadio de Porvenir se encuentra esta estructura que creo, no sé, probablemente puede ser también haber sido utilizada en tiempos recientes para la explotación de pelillo, como se hacía en Chile en algún momento, pero creo que esta estructura la dejaron de utilizar hace 15, 20 años. Y bueno, y así vamos viendo cómo se va observando, se va visibilizando este tipo de patrimonio, este tipo de actividades en nuestra región. Acá está en Puerto Yartu, que aparentemente, bueno, este lo encontró María José Barrientos, arqueóloga. Aparentemente no sabía nada y cuando bajó la marea, se observó que se encontraba esta estructura, que es muy probable que sea un cholchen, como los viveros que se pueden ver más hacia el norte, hacia Aysén, Chiloé. Como pueden ver, es difícil también saber la cronología, no hay ningún tipo de material que podamos fechar. El otro de Porvenir, un tras del mismo de Porvenir Norte, en Seno Mercurio, bastante inaccesible. Este otro se encuentra en Vallatili, está en Fortescue, que es muy importante, este es más bien complejo porque hay ocupaciones tanto indígenas históricas como ocupaciones actuales, y también hay ocupaciones importantísimas de navegantes europeos que pasaron por este fondeadero, que es muy importante y seguro, por lo que más complica saber su filiación cultural. Y bueno, esto es otro ejemplo, Isla Navarino, que Yunus Ver, arqueólogo que pasó por esta zona, esta es una foto que Claudia Morelo, en el marco de su proyecto, pudo acceder a la colección al museo en Nueva York y pudimos observar que se trataría del mismo que se encuentra en el Puerto Pescado, en Isla Navarino, Vuelta del Perro la llaman, y fue tomado en el año 30 y él ya lo asociaba probablemente sin saber a la comunidad chilota
que había llegado a esta zona, y ahí se pueden ver algunos palos e incluso el drenaje de la estructura. Este es otro, y encontramos este elemento que tiene marcas de hacha o elemento metálico más que marcas anteriores, por tanto también sería histórico. Y bueno, y los de Cameron, que bueno, me imagino que muchos de ustedes los conocen, hay al menos 12 en esta zona. Son muy bonitos, son grandes, algunos son sistemas unidos entre sí. Acá hay un 3D de otros que están más hacia el este de Cameron. Y bueno, y los varaderos de canoas, que también muchas veces están juntos, cercanos a otro tipo de varaderos como este. Por ejemplo, acá vemos en Bahía Cook, que se registró en el marco también del proyecto Flavia Morelo. Es un varadero que es muy ancho, entonces probablemente que haya sido más reciente para embarcaciones más modernas, y este otro cerca de un sitio arqueológico. Y bueno, y además están muy cerca los sitios de los merluceros, lo que nos muestra la continuidad del uso de estas zonas del borde costero, del intermareal, la coexistencia también de distintos grupos y cómo toda esta zona nos puede guardar tanta información, tanta historia sobre estas comunidades costeras navegantes. Y bueno, eso quería mostrarles más o menos de los avances que hemos tenido en relación a la pesca, la relación con los ecosistemas marinos, también el uso del borde costero. Y bueno, decir lo último, que es importantísimo que sigamos registrando este tipo de patrimonio, también porque es muy vulnerable, porque al no estar visibilizado puede haber mucha destrucción de este tipo de elementos. Y bueno, lo último, que como decía al principio Américo, es importante conocer en el caso de la biodiversidad, es muy importante conocer para conservar y preservar, y en ese sentido también conocer cómo era la pesca antes, cómo fue cambiando, cómo se fue relacionando, interactuando con el ser humano. Es muy importante también para que nosotros, conocerlos para que nosotros también podamos hoy en día conservarla y valorarla. Eso, muchas gracias. Gracias, Jimena, por compartirnos también parte de tu trabajo científico y que tiene que ver con este tema tal vez no muy conocido para todos, por lo menos para mí, pero me parece muy interesante toda esta dinámica finalmente que se da en torno al sistema costero y que involucra tantas ocupaciones, ¿cierto?, más tempranas como las que fueron evolucionando posteriormente, pero finalmente, ¿cierto?, hay todo un tema de estudio que es interesantísimo y que tal vez ahí va mi pregunta que te quiero formular con respecto tal vez como a las ocupaciones más tempranas que fueron también inventando y diseñando estos sistemas de pesca y que me imagino con el clima tan cambiante que hemos tenido a lo largo de los últimos miles de años, cómo se fueron adaptando a eso. Hay evidencias de cómo ellos fueron tal vez un poco readecuando estos sistemas de pesca para su subsistencia. ¿Cómo lo han ido viendo a raíz de estos trabajos que han estado realizando? Bueno, lo que en relación a la pesca, es tu pregunta, ¿cierto? Sí, ya, bueno. Ahora, bueno, el tema de que inicialmente se viera como una pesca muy enfocada, por ejemplo, a la pesca demersal, también nos hace pensar de que puede haber sido una muy abundante, quizás muy próximo, ¿no? Quizás este ambiente que hoy en día, por ejemplo, los peces lo encontramos mucho más a profundidades, de este tipo de especies que eran muy consumidas antes. A lo menos el tamaño que tenían en el sitio arqueológico, son bastante grandes. Nos hace pensar de que pudieron estar más disponibles cercanas a la costa, ¿ya? Producto de estos cambios ambientales que también otros investigadores, como decía, los paleocólogos, paleoceanógrafos, otras disciplinas nos han ido aportando también en cómo, en los periodos que nosotros trabajamos arqueológicamente, cómo se configuraba el ambiente.
y nos permiten también responder a estas preguntas, por ejemplo, que tú planteas. Y yo al principio, inicialmente, yo pensaba que ellos tenían una tecnología de pesca mucho más en profundidad, en lugares más de profundidad. Porque si hoy en día las brótulas, por ejemplo, o los congros que aparecen de 20, algunos hasta 20 kilos, arqueológicamente los huesos son de congros grandes, vemos que aparecen en los sitios arqueológicos en abundancia. Yo pensaba, bueno, entonces tenían una tecnología de pesca muy de fondos rocosos más de profundidad. Pero a través del tiempo nos fuimos haciéndole la pregunta si realmente esto tiene que ver con un cambio cultural, un cambio tecnológico o ambiental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente son las dos cosas. Hay un cambio cultural porque de todas maneras vemos que los primeros canoeros tenían una tecnología de pesca muy especializada. En todos los sitios hay tecnología de pesca y es abundante. Pero también pensamos que puede ser que la disponibilidad y la abundancia de este recurso se encontraba mucho más cercana. La duda que nos cabe es lo que contaba yo del periodo, este periodo como 3.000, 2.000 años, que se ve que además de haber mucha pesca, también hay mucha caza de aves pelágicas, que no lo mostré ahí, pero es un estudio que han desarrollado distintos investigadores de Manuel San Román, Víctor Sierpe, trabaja el tema de los mamíferos, las aves la trabaja Christine Lefebvre, también María José Barrientos, y muestran cómo en ciertos periodos, en este periodo de 3.000, 2.000 años, la pesca la caza de aves es muy importante. Y yo pensaba como que también tenía que ver un poco con esta caza de aves, con esta abundancia también de este recurso que es la pesca, y que podía haber algo ahí que ver con las técnicas y las estrategias de caza de aves y peces que puedan tener algo en común. Lo raro es que no aparecen anzuelos, no hay ningún tipo de tecnología muy especializada o que tú digas con total certeza que sí se usó para la pesca. Entonces eso es como una interrogante que probablemente no se pueda resolver nunca, porque si no aparece nada, no aparece nada. Bien, Jimena, agradecemos tu tiempo y, por supuesto, la entrega de toda esta información y todos estos avances científicos en este tema interesantísimo, como bien te decía, que nos has entregado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Bien, de esta manera estamos finalizando entonces nuestro sexto bloque temático de charlas de ciencia hacia la comunidad magallánica, invitándolos por supuesto a sintonizarnos la próxima semana con la nueva entrega que vamos a tener de nuestros académicos e investigadores de la Universidad de Magallanes, que por supuesto nos van a compartir todos sus trabajos a través de este espacio que les ofrecemos tan gentilmente a través de las vicerrectorías de investigación y posgrado y vinculación con el medio. Bien, cerramos de esta forma dándoles las gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Buenas tardes.